Especial alrededor del tango, alrededor de la historia del tango, pero no va a ser un recorrido tradicional, va a ser una mirada especial al camino de la mujer en este mundo tanguero. Yo soy Teresita Estrada, soprano, amante del tango, y quiero compartir con ustedes estas hermosas historias alrededor de la mujer en el mundo del tango. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, la sociedad argentina tuvo un gran proceso inmigratorio, donde llegaron muchas personas a trabajar. Eran los peones golondrina, que estaban durante unos meses del año en Latinoamérica y luego regresaban a sus países de origen. Esta inmigración, que fue muy desequilibrada porque trajo muchísimos hombres, muy pocas mujeres, ayudó y propició muchísimo la prostitución, como nunca antes se había visto. Entonces, en estos prostíbulos, lo que se escuchaba era el tango. Esa era la música que se escuchaba en los prostíbulos. Inicialmente el tango fue solamente instrumental, bailado por hombres, y desde el inicio tuvo ese círculo masculino alrededor. Era básicamente de hombres. Apenas a finales del siglo comenzaron las mujeres, algunas de ellas se atrevieron a incluir tangos en sus repertorios. Ellas eran cantantes con una voz muy dulce, aguda, y a duras penas tocaban temas de corte picaresco. No eran coplas propiamente de prostíbulos, sino letras con doble sentido, que era lo máximo que podían hacer ellas y lo máximo que estaba soportado por la moral del pueblo para una voz femenina. Entonces estas mujeres, con su voz dulce y armoniosa, no tenían un espacio y una personalidad bien definida. Apenas estaban entrando a este mundo del tango y su registro siempre, al principio, fue registro de soprano. Después de que hayamos hecho un recorrido por los inicios del tango llamado La Guardia Vieja, que como les decía, empezó a finales del siglo XIX y continuó a principios del siglo XX, llega la Guardia Nueva. La Guardia Nueva en la que el tango alcanza madurez, refinamiento y difusión internacional. Como resultado de esta maravillosa evolución, el tango alcanza lo que se llamó la Edad Dorada, la Edad de Oro, en la década de 1940 y en la siguiente. Pero vamos a detenernos un momento en el año 1933, cuando se produjo la primera película en blanco y negro y sonora llamada Tango. Esa película fue estrenada el 27 de abril de 1933 y, como les decía, fue la primera película nacional en ser hablada y cantada. La película giraba en torno de la música del tango, como su nombre lo indica, y el éxito logrado por esos artistas hizo que ellos posteriormente tuvieran una gran influencia en el mundo del tango. Esa película, Tango, reunió en este elenco los artistas más populares y más queridos de la época.
los más queridos por todos los espectadores. Y en ella hubo un elenco femenino que más adelante tuvo una gran influencia en este mundo tanguero, un elenco irrepetible. O sea, en esta película estaban Tita Merello, Libertad Lamarque, Azucena Maizani y Mercedes Simone. Un elenco irrepetible. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecinos, adentro cóctel y amor. Visito que puso amable, ya no estera y velador. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz es un grupo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Seguimos entonces con un poco de la vida de Libertad Lamarque. Este tema, A Media Luz, fue uno de los temas favoritos de Libertad Lamarque, sello característico de su hermosa voz y de su excelente interpretación. Ella se inició en la actuación desde muy pequeña, a los 7 años ya estaba participando en películas, por el nexo que tenía su padre con la militancia anarquista. Entonces su vida profesional comenzó desde muy temprano. En 1924, ya viviendo en Buenos Aires, fue contratada por el Teatro El Nacional y por la compañía disquera RCA Víctor para grabar sus temas. Ella fue una de las primeras cantantes de tango que surgió en los años 20, que crearon la modalidad vocal femenina. Antes de eso, muy pocas mujeres cantaban. Ella, además de ser una excelente cantante, era una maravillosa actriz y debutó en el cine en una película de cine mudo en 1930, protagonizando una película llamada Adiós Argentina, de Mario Parpagnoli. Entonces, después de esa película muda, ya cuando llegó el sonido a Argentina, en 1933, como les había dicho, intervino en la primera película hablada y cantada, la primera película sonora, junto a maravillosas artistas como Tita Merello, Azucena Maizani y Mercedes Simone. En esta película Tango, maravillosa película que todavía se puede ver gracias a nuestras redes, en YouTube la pueden encontrar. Luego, más adelante, después de esa película, con el tiempo, ella manifiesta en su autobiografía que a partir de la subida a la presidencia del coronel Juan Domingo Perón, ella no volvió a tener ningún contrato en su país. Esto fue en 1946. Desafortunadamente, por esta situación política, ella no pudo volver a trabajar, y ella dice, o decía, que básicamente se podía deber a una situación conflictiva que ella vivió con Eva Duarte de Perón, con Evita, porque ellas compartieron algunos momentos de su vida artística, exactamente en una película que estaban grabando en 1945, La cabalgata del circo, y hubo ciertas diferencias entre ellas dos. En esa época había una escasez grande de gasolina y Libertad Lamarque tenía que desplazarse hasta los estudios de grabación en tren, al igual que muchos de sus compañeros de trabajo. En cambio, Evita llegaba en su carro particular con chofer, carro del gobierno, pero desafortunadamente
siempre llegaba tarde. Entonces hubo muchas diferencias porque Libertad Lamarque sentía que estaba perdiendo mucho tiempo y que no era justa esta situación. Entonces se molestaba por la falta de puntualidad de Eva Perón y hizo algunos comentarios sobre esta situación. Sin embargo, el director de la película le pidió a Libertad Lamarque que aceptara la amistad de Evita, y su respuesta fue que ella nunca se arrimaba al sol que más la calentaba. O sea, no quiso ceder a esta situación, y según el director hubo algunos problemas, entre ellas problemas que generalmente decían no pasaron a mayores, pero sin embargo existieron rumores de una supuesta bofetada que le dio Libertad Lamarque a Eva Perón. Ella siempre desmintió esta situación, pero finalmente esto se volvió un rumor que se propagó como leyenda urbana. Eso quedó en el en el rumor de la gente. En la vejez ya Libertad Lamarque habló mucho de su relación con Evita, porque era el tema que le llevaba siempre los reporteros, las preguntas sobre esa relación. Y Libertad Lamarque decía que de alguna manera, gracias a esa diferencia que había tenido con Evita, eso había hecho que ella conquistara América, porque si no, su nombre se hubiera quedado en el anonimato. Esto se dio porque a raíz de que ella no volvió a tener trabajo en Argentina, en ese año 1946, inició una gira por Latinoamérica y fue llamada entonces la novia de América. Más adelante se radicó en México y en 1960 regresó a Argentina, donde tuvo mucha participación artística, ya con un nuevo régimen político, y en ese momento protagonizó el musical Hello Dolly, aparte de muchos otros eventos artísticos en los que participó. Más adelante, ya en el año 2000, con 92 años, ella seguía activa en el mundo artístico y estaba filmando la telenovela Carita de Ángel, donde cumplía el papel de madre superiora del convento. Durante la grabación de esta telenovela empezó a sentirse mal y fue diagnosticada con neumonía, con la que finalmente falleció el 12 de diciembre del año 2000. Pero de acuerdo con sus propias palabras, ella decía que ella había nacido artista y que como artista iba a morir, y de eso estaba segura. Efectivamente, hasta el final de sus días, con 92 años, estuvo grabando la telenovela y participando activamente en la vida artística de Latinoamérica. Sus restos fueron incinerados y arrojados al mar en Miami, al frente de su residencia, de acuerdo con su última petición.